Maravilloso pues estar acá con Juan David para compartir algunas experiencias alrededor de sus aprendizajes, de su historia de vida, pero también de las experiencias. Siempre es muy importante en estos programas. Ya venimos haciendo pues una gran serie de educación, buscando aportarle a la sociedad como mejores contenidos para pues, diferentes personas, activistas, educadores, y estamos invitando a gente a conversar, como un jam session de ideas, donde podamos como compartir un poquito como los trayectos que hemos tenido, nuestros proyectos, la sensibilidad, las visiones de futuro. Me parece que es muy importante en estos momentos, en un tiempo donde hay crisis de tantas índoles existenciales, ambientales, políticas, pues hablar un poquito de cómo reconstruir la sociedad, cómo especular un poquito acerca del futuro. Por eso le llamamos a este espacio la Universidad del Futuro, porque es un espacio no para que vaya a haber una universidad en el futuro, sino porque ya mismo esto que estamos haciendo es tejer como los puentes entre las personas en toda América Latina para ir pensando cómo imaginarnos una escuela nómada que vaya viajando por los territorios, porque creemos que en el viaje es una fuente maravillosa de aprendizajes, porque creemos también que hay muchas personas realizando pues cosas maravillosas desde el género, las tecnologías, el arte, la educación inicial, la música. Los últimos episodios hablamos desde las danzas tradicionales con Elmira Zapata, contando un poquito las historias alrededor de sus historias de vida. También estuvimos hablando con un circo en Barranquilla que se llama la Almaro La Circo, un proyecto de circo social en Puerto Colombia. Y bueno, ha sido muy maravilloso. También Martina Camargo también ha estado contando un poquito sus experiencias con las rondas infantiles, artistas visuales, cineastas, ambientalistas, personas que están trabajando por la paz, filósofos, educadores. Bueno, ha sido como una paleta maravillosa de gente que viene a compartir un poquito como su pensamiento, su historia. Y pues Juan, pues lo que queremos acá en este programa es aprender juntos. Como te digo, es improvisar. Cada uno va haciendo su propio monólogo y el otro va agarrándose, así como un poco la improvisación. Y siempre teniendo como de presente que pues estamos aprendiendo mutuamente y que estamos buscando escucharnos, porque sabemos que necesitamos escucharnos más para poder tejer un poco las nuevas instituciones. Tiene que partir no de cero, sino como de la conversación y de unos mínimos de respeto, de apertura mental, de escucha profunda para empezarnos como a imaginar un poquito cómo sería esa educación del futuro, Maravilla. sabiendo que pues, la educación ya está en crisis y necesitamos, antes de que Google empiece a acreditar las nuevas universidades, que nos coja un poquito ya con algún proyecto fuerte y para las futuras generaciones. Digámoslo, esto nace también mucho viendo a Yara, la hija de María José, buscando también sea un lugar de qué estudiar, de si el deporte, si la medicina, si el arte, la danza, y no hay como espacios que conecten, digámoslo, todas esas dimensiones. Entonces yo decía, bueno, pucha, vamos a ser como un referente también para las futuras generaciones, como con algo. Entonces, bienvenido, Juan, y qué alegría que estés por acá. Gracias, Andrés. Sigo ahí tus conversas, me parecen buenísimas. He visto ya varias y gente muy pila, poniendo ideas muy chéveres. Aquí cuando hablas de la Universidad del Futuro y pienso en el futuro, se me hace algo tan raro el futuro como en este momento, porque digamos, la noción de futuro, de lo futurista, parece una distopía, ¿no? De arriba abajo. Mm. O sea, ya la literatura, el cine, todo nos han contado una distopía de la humanidad. Ahora imaginar utopías, pues me parece increíble. Sí, me parece pertinente por hacerle contrapeso a eso, porque en realidad creería que todo es posible. Así es. La idea de futuro que tenemos es como de lo abierto, de lo que está por pasar, de lo que todavía no se ha hecho, más que algo que vaya a suceder mañana, sino algo que ya está sucediendo, como si fuera
como una semillita. Hablamos de los atractores de futuro como esas cosas que uno empieza a ver que me quedó bacano que la sociedad pudiese desarrollarse más por estos lados, digamos los proyectos agroecológicos, los feminismos, todos estos temas como que uno les ve como que tienen un gran futuro y estamos invitando a conversar como sobre esos atractores. Sabemos que son como cosas que nos jalan, que nos seducen, son como pequeños centelleos. Y me gusta mucho el solar punk, que es como una tendencia dentro de la ciencia ficción que habla un poco de crear un poco esas utopías de ciudades que se parezcan a bosques, de crear tecnologías que se parezcan un poco a cómo funcionan las algas y biomimética con la naturaleza, como toda una cosa como futurista, pero como con un principio de realidad, sabiendo pues que estamos en tiempos que como tú dices, son oscuros, hay como crisis, tiempos de bastante inestabilidad, pero por eso mismo necesitamos como empezar a especular imaginativamente, porque es que la imaginación jala mucho también para eso da salud, imaginar eso como que es bacano, pues yo siempre he sentido como que desde pequeño y me gustaría que habláramos un poco de eso, Juan, pues yo recuerdo mucho, voy a contarte algo, yo recuerdo en esa pasión por el conocimiento, cuando yo vivía en Pereira, conectarme como por programas de radio, escuchar un poco de astronomía. Yo no entendía mucho de lo que se estaba hablando ahí, pero era como la fascinación por hablar de cosas tan abstractas, tan del universo y como que para mí fue como una gran educación de conectarme un poco en un tiempo donde no había pues mucha biblioteca, mucha información, esas historias como con astronomía, un programa fascinante de física teórica que hacían en la Universidad Tecnológica y eso para mí pues y con unos acetatos también de mi padre, también por ahí rondando por la casa, me hicieron como tener como una melomanía pues sigo construyendo, sobre todo la música brasilera y de la samba, Ari Barroso y toda esa música así bella de principios del siglo de Brasil. Mi papá por ahí tenía unos acetatos y llegó como esa conexión como con la música. Bueno, por el lado de mi familia también es muy musical, la música andina colombiana. Muchos tocaban un violín o tocaban la batería o cantaban, pero todos lo hacían de una manera muy autodidacta y todos como lo siguen haciendo y pues ha sido como una experiencia muy bonita, pues de todavía seguirse encontrando con la familia y cantar y es un espacio muy chévere. Entonces me gustaría como que para que hablemos un poquito de lo que tú haces como artista, productor, compositor y todo lo que haces, también activista, eh, pudiéramos hacer un recuento desde los primeros días hasta la actualidad de cómo han sido como tu trayectoria, cómo han sido tus maestros, los ires y venires, la arqueología como de esos aprendizajes, porque sabemos que ahí hay buenas semillas también para el futuro de cómo podría ser una educación bien potente, no solo mirando hacia adelante, sino también echando para atrás y mirando a ver qué cositas de lo que nosotros vivimos en épocas que nos tocaron, de épocas antes del internet y antes de tanta vaina, de unos espacios públicos, por lo menos en la vida mía, mucho más vibrantes, de mucha más. Recuerdo que hacíamos en Manizales unas noches latinoamericanas en los parques. Entonces, un día para tal mes Brasil, que el otro Chile, y hacíamos como todos unos performances muy bacanos, donde alguien era el DJ y entonces tratábamos de hacer cosas con la cocina. Y bueno, eso se hacía hace como 20 años y era muy bacano como todo eso que pasaba. Entonces, como que eso también me formó mucho, además como el paso por la Universidad Nacional, también pues la configuración de proyectos editoriales, como muchas cosas al margen como del institucional, lo forman a uno mucho y me gustaría un poco que nos contaras, porque yo sé que tú vienes de las artes plásticas, entonces como antes de eso, cómo fue tu infancia y qué podríamos de pronto al descubrir esa historia, elementos para ese futuro de la educación. Sí, yo me vi siempre en la adolescencia imaginando un futuro mío en el arte, en el marco del arte. Y mi casa pues es una casa de mi papá melómano, coleccionista de también vinilos en mi casa, colecciones de discos y entonces conozco desde muy temprano mucha música, pero mi casa no es una casa de músicos ni de artistas. Mi papá es ingeniero, pero muy sensible. Mi mamá también muy sensible a las artes plásticas, pero no vengo de un contexto así. Pero siempre me vi desde mucho tiempo, antes de estar en la Nacional estudiando artes, me vi en el arte y ya hacía arte mucho tiempo antes de entrar a la carrera.
como que no imaginaba, nunca he imaginado otro que hacer que no sea el campo del arte. De pronto hoy en día la pedagogía. Y digamos que me voy a saltar todo para hacer una conclusión que me parece que tiene que ver con esto que nombras, es que terminando la carrera de artes, ya en la mitad, yo entré en crisis ya en los últimos semestres y me di cuenta que estaba estudiando la historia del arte, estaba llena de empíricos, de autodidactas, de gente que había, si bien había pasado por alguna escuela, en algún momento había roto con eso para poder crear algo y que yo estaba estudiando lo que ellos habían hecho. Y digamos, en ese momento, eh, la crisis era como cuando empecé a ver estos artistas europeos de la posguerra y yo decía, ¿yo qué hago estudiando la crisis de estos tipos? ¿Por qué no estudio mi propia crisis de mi propio país, de mi propio territorio en los noventas, o sea, en el 2090, o sea, una cosa, la crisis real aquí en la flor de piel y yo decía, ¿qué hago mirando para allá? A la vez sabiendo que por más de que terminara, que terminé la carrera, lo que yo tenía que hacer era construir, validar o consolidar un mundo interior, una manera propia de mirar y que básicamente siempre tenía que volver a las experiencias propias que eran las que han construido un mundo interior que me permite mirar, interesarme por cosas y en general en el arte siempre encontré maestros, inclusive dentro de la academia, siempre he visto como dos líneas no muy definidas ni están oficialmente definidas, en la que hay unos maestros que son como pura sensorialidad, pura, o sea, pintores que me enseñaron a pintar sin decirme nada. Pintores que me enseñaron a pintar cogiendo la pintura con las manos, untando la espátula, mostrándome, oliendo algo y como que yo, de ellos son mis grandes maestros, más que los otros que son maestros, digamos, por ejemplo, un poco más conservadores, más racionales, más metódicos, o con un método más ordenado, racional. Inclusive dentro de la academia me vi siempre influenciado por gente así, gente que se mueve como un poco dentro de, al margen de los sistemas tan ordenados. Y terminando la carrera, esa crisis me duró hasta después de la graduación. Yo ya hacía música, siempre he hecho música desde la adolescencia, fui baterista de bandas de punk y de rock y de cosas raras en el colegio, pero pues siempre era como algo, algo paralelo. Siempre ese momento, hasta los veintitantos años, me vi siempre en las artes plásticas. Pero terminando ya la carrera, estuve unos 2 años trabajando con un colectivo que se llamaba La Casa de la Mirada, que hacíamos, sí, obra gráfica en colectivo. Y, esa fue la experiencia con la que yo duré en las artes, pero siempre estuve mirando la música de lado, pero claramente mi experiencia académica dentro de las artes me hizo pensar que la música no la iba a abordar a través de una academia. Yo miré los pensums de algunas escuelas y dije, ni loco, voy a entrar a estudiar, a diseccionar los corales de Bach. No, no, no lo voy a hacer. No, no quiero, quiero ir por lo que me interesa y quiero ir a las fuentes directamente. Y en ese caso tenía la ventaja que ya tenía un interés, un gusto muy claro hacia las músicas, digamos, tradicionales, las músicas campesinas, y ya yo ya decía, bueno, esto además no lo encuentro en las universidades, voy a ir a buscarlo a los territorios o voy a ir a buscarlo en las personas de los territorios que están acá, y pues también he dado con gente, por ejemplo, que no es de los territorios, pero que han estado allá, que me han guiado muy,
sí he sido muy afortunado de dar con gente, no sé, como Milena Contreras, como Arturo Suescún, gente con quien sigo, de quien sigo aprendiendo hoy en día, que me mostraron ya un camino que ellos habían transitado, Jaime Barranco, maestro de ellos. Em, entonces, como que me he tenido mucha confianza para desarrollar un camino dentro de eso que llaman lo empírico o lo autodidacta. Eh, teniendo, digamos, por ejemplo, maestros como José Antonio Torres Gualajo. Gualajo tenía una conciencia muy clara del poder que él tenía, de su sabiduría, su conocimiento, el estatus que tenía, porque a veces lo autodidacta o lo empírico parece que fuera como menos o que toca como darle como un estatus para ponerlo al mismo nivel de lo académico, pero realmente no necesita de eso. Gualajo era un tipo que tenía ese peso, ese, esa confianza para entender que lo que él sabía estaba en otra dimensión paralela a ese mundo académico y que realmente el mundo académico lo necesitaba a él muchísimo más de lo que él llegaría, de lo que él necesitaba realmente él no necesitaba de lo académico. En cambio, lo académico sí necesitaba de eso porque lo académico necesita, digamos, lo académico entendido como esas estructuras antiguas, sólidas, necesita de esas nuevas fuentes que nutren de un conocimiento que llega no racionalmente, por ejemplo, o son otras maneras de la razón, estructurada con otras leyes. Entonces, Gualajo tenía, no sé, nombres como, hacía revueltos de conceptos, como decir que su marimba era pensatónica, mezclando la idea de escala pentatónica, pero él decía, él de su definición decía, es que la escala de mi marimba es pensatónica porque yo pienso el tono, porque el tono lo tengo acá en la cabeza, porque el acordinador, decía él para referirse al afinador, lo tengo acá, y él estaba validando algo muy complejo que son afinaciones no temperadas, como las de las marimbas campesinas. Pero él tenía una claridad sobre eso y pues ese y tantos otros maestros de la gaita, de los bailes cantados, bueno, de todos los ámbitos y de otros lados, no solamente Colombia, siempre me han dado como esa confianza en que realmente todo ese saber eh, se valida a sí mismo, o sea, así esté en la periferia de la atención o así esté fuera del estatus académico, tiene pues un peso increíble. Yo soy hijo de eso, me he nutrido de eso. Y en la música me he movido siempre como que mis profesores son o esos maestros o mis compañeros, porque esos son mis otros grandes profesores, Mm. son mis amigos, mis amigas que son los que son con los que he hecho ese camino de quienes he aprendido, en ese fogueo, en esa conversa y literalmente muchísima información y muchísima formación de parte de todos estos colegas de este movimiento que andamos por acá hace rato haciendo, que son decenas de gente. eh, todos ellos son mis profesores, mis colegas de grupos, ellos son mis profesores, mis profesoras, todos, cada uno de ellos. Yo me he formado ahí y me muevo hoy en día, pues, después de otras crisis, me acabo de acordar de otra crisis, algún día me llamó Juan Sebastián Monsalve y me propuso entrar a él me lo pintó como que eso fuera una, como validación de saberes en la Universidad Inca, y pues me pareció interesante, pero cuando entré realmente no era eso y era como un curso pues como un poco de pregrado, con todo muy clásico, no sé, la primera clase tuve cantos corales a las 7 de la mañana y luego armonía, muy convencional todo, y fue un día terrible para mí, fue una cosa de 7 a 7 de la noche que yo estuve como en un infierno muy duro porque yo decía yo, ¿qué hago acá? Yo no quiero estar acá, yo no. Y ese día fue tan duro, tan duro, tan duro, tomó yo me sentía tan en contra de ese método, de ese ambiente y de todo. En la noche yo tuve un toque, eh,
y en la madrugada la crisis me duró hasta la madrugada, y en la madrugada eran las fechas del Petronio por agosto de ese año, hace unos 3 4 años, y decidí irme a Cali, al Petronio, me fui con la ropa que la que tenías, sin maleta, compré un tiquete y me fui al Petronio Álvarez a tocar y a reconectarme con eso que es lo que realmente le da solidez a lo que yo tengo. Pero fui como con angustia, o sea, de verdad era una cosa imperativa ir allá. Me rompí las manos, sangre y de todo, una delicia. O sea, yo estaba feliz de sentir eso y como que me alivié porque estaba entrando en una, me hubiera podido meter en una y abandoné, abandoné ese curso, ese proyecto, porque no me parecía, me sentía muy fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Y en general, hoy en día yo soy profesor también de una escuela, de la EMAT, eh, y en general la gran mayoría de problemas que veo con la gente que estudia arte es que no saben lo que quieren, como que entran a la escuela a ver si eso es lo que quieren, entran a la escuela a ver si eso que imaginan de la música es eso que van como a verificar. Hay otros casos dentro de esa escuela que son gente becada, por ejemplo. Entonces los becados son gente que ya tiene un trayecto solo, empírico, alguien que ha hecho un caminar y va a la escuela por algo que quiere. Y esa gente le rinde, avanza, tiene un nivel mucho más alto, en fin. Creería que en el camino, en la música, para mí fue viable hacer este recorrido porque sabía lo que quería, o por lo menos tenía un marco de cosas que quería ir a buscar. Porque si no lo hubiera, si no lo tuviera o si tuviera como una confusión sobre eso, creería que el empirismo también puede ser muy confuso para alguien si Claro, está sin un marco. claro, claro. ¿Qué cosas aporta de pronto esa formación así empírica, autodidacta y con los maestros como al futuro de la educación? ¿Qué elementos tú ves en en ese encuentro que tú dices, uff, esto es más holístico o es más integral o es más integrador? ¿En qué sentido y cómo, qué elementos podríamos nosotros como abstraer de ahí como para los procesos de enseñanza, digamos, lo que se requieren en la formación, no solo musical, sino como para la vida en general? En general me parece que esos conocimientos vienen enlazados de experiencias. Entonces, no es como teoría, como alguien que estudia teoría, armonía o una cosa allá en el mundo de las ideas, pero no oye los acordes, nunca los ha sentido, no los toca, no los ha experimentado, ¿sí? Sino que es un conocimiento al cual uno accede oliendo, tocando, mirando, sintiendo, en el contacto, en el tiempo real, en la práctica, en la imitación, en una cosa sensorial también, pues muy impactante que es, por ejemplo, estar en los territorios. Estar en los territorios implica estar en otro clima, en otro paisaje, comer otras cosas. Bueno, todo eso pues es un montón de cosas a los sentidos que de verdad es enseñanza pura, eso entra a las células. No, no es un conocimiento que está por acá en el mundo de las ideas, aunque también, pero no solamente, está en el cuerpo. Entonces, creería que todos estos conocimientos pues es como una invitación, digamos, a que pues una parte de la música es tocando, 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 experimentando el sonido, experimentando el instrumento, el peso del instrumento, la acústica, bueno, todas esas cosas físicas, materiales de la música. Y también, ahora que tú dices lo holístico, pues que en ese caso de la música, para coger un punto de perfil que podríamos llevar a cualquier área del conocimiento, uno cree que la música es solo música, pero en eso, cuando uno entra en estos ámbitos, uno se da cuenta que la música no es solo música. Es decir, que para poder entender, para citar cualquier cosa, un bullerengue o digámosle bullerengue, no, yo no puedo estudiar eso aislando el bullerengue en el ritmo del tambor. Yo necesito mirar a todo, las otras ciencias sociales y todas las artes y todas las otras condiciones geográficas, históricas, culturales que hacen que eso sea eso,
para que el bullerengue sea bullerengue. Y creería que eso sucede en toda la música popular, en todo. O sea, popular es hip hop, rock, jazz, música contemporánea, todo, desde todos los ámbitos. Hay una cosa pues muy importante en todas esas otras ciencias conexas, artes conexas, porque la música no está aislada del resto, está alimentada de jergas, maneras de hablar, comer, beber, todas esas experiencias que son una sumatoria de experiencias, creería que son muy importantes para aprender. Y otra cosa es el método, ¿no? El método, pues, es un método se podría decir como de juego. Entonces es como que uno aprende eh, jugando, o sea, practicando, en el ir y venir, se pulen las cosas. Ahora habría que aprender a jugar, o habría que jugar con método entonces, pero se aprende a través de eso. Muchas cosas, digamos, para mí todo ese mundo empírico, pues alimenta muchísimo todo lo pedagógico. Digamos, como por ejemplo, volviendo a eso, lo sensorial, el sentir, o sea que es otra de las áreas que parece que están por fuera de la música, pero pues en realidad en todo lado es estructural que uno conecte cómo se está sintiendo y conecte cómo se está sintiendo para como tener un termómetro en el cual uno puede decir, estoy o no estoy en lo que debo estar. ¿Sí? ¿De qué manera me puedo ubicar yo en el proceso de aprendizaje? Si estoy o no estoy aprendiendo, o si esto que estoy aprendiendo, de qué manera esto me está nutriendo. ¿Sí? Eso es una cosa que no tiene una línea recta, pero creería que sentir gozo de de hacer eso, gozo de estudiar o gozo de volver fácil lo difícil, eso es una cosa del sentir, de una cosa que uno se mira. Y también estas músicas empíricas, como vienen de otros territorios, entonces nos cambian la manera de percibirnos y de percibir todo. Mm. Hay una cosa que habíamos hablado con la maestra Delmira del Lumbalú, de Rafael Cassiani, que no había sido como los de antes, y también esa labor de la música también en los momentos también para despedir y para conectar, como que esa parte espiritual también me parece importante, pronto como tú lo has percibido, digámoslo, en eso de el espíritu de la marimba, como que hablan a veces como ciertos músicos como de una relación más profunda como con el sonido y como con unas experiencias místicas o mágicas alrededor de la interpretación, pero también como de la música en sí misma. ¿Cómo tú has vivido esa espiritualidad en la música? Sí, para conectarlo con la anterior, pues es otra de las cosas que aporta. Una muestra un ámbito de la música que no es el mundo del entretenimiento o el mundo del espectáculo o el mundo del fucking business. No hay otro montonón de mundo donde la música, el arte y todos los quehaceres tienen otras funciones sociales. Velar a un muerto, acompañar el alma de alguien, eh, y mil cosas. Entonces, eso es otra de las cosas del arte. Y pues en todas estas músicas es lleno de magia, lleno de magia, lleno de magia, lleno de magia. Corroborar que la realidad no es más grande de lo que uno logra imaginar. Y sin duda, pues he tenido muchas experiencias, digamos, inexplicables o metafísicas o sí, algo que no logro explicar, que no tiene una lógica y que es muy fuerte. En todas estas músicas he vivido eso y me parece muy importante. Para mí ha sido estructural. O sea, en ese caso, por ejemplo, pues son varios maestros los que he tenido en el Pacífico, pero pues el más importante es el maestro Gualajo, con el que he estado más cerca y lo nombro en presente porque tengo la sensación muy clara que el viejo está acá mismo cada vez que lo nombro, porque es muy ponte,
El día de su velorio en Cali, yo me fui para allá y si algo me quedó claro es que Gualajo estaba ahí. O sea, que Gualajo estábamos velándolo porque ahí estaba el muerto, pero Gualajo estaba ahí de una manera muy contundente, muy contundente. O sea, demasiado. O sea, llovió en el momento en el que estaba entrando el ataúd, que eso es clásica, la lluvia de estos grandes. eh, eh, había un éxtasis colectivo que no era, o sea, es la presencia de él muy, muy claramente y yo me siento claramente respaldado por él, apadrinado por él. O sea, y lo vi hacer cosas, no sé, por ejemplo, algún día Gualajo entra a los cristales en un Petronio vestido de blanco, con las baquetas, los tacos de marimba en la parte de atrás y va directo a un currulado donde está tocando eh, el grupo ganador de la modalidad de marimba. Gualajo es zurdo, entonces Gualajo toca por el otro lado de la marimba y Gualajo entonces saca los tacos y se mete en el toque del otro porque le queda más de frente y cuando él toca, en el instante que Gualajo pone los tacos encima de la marimba, el otro marimbero desaparece del ámbito sonoro. O sea, yo estaba ahí mirando al frente y el Gualajo empezó a tocar y él tocó la marimba y el otro marimbero no se oía más. No se oía. Es que no se oía, es tanto que él miraba, el señor se extrañó, don Miguel Mina. Él es de Guapi también, pero vive en Buenaventura. Y él empezó, no se oía, no sonaba. Y, y el señor dele que dele y no se oía, no sonaba, solo se oía Gualajo. Y Gualajo estuvo mueco mucho tiempo y después ese día estaba estrenando Caja de Dientes, tenía una sonrisa brillante así y él tocaba sin mirar, riéndose, a carcajadas y don Miguel estaba tocando y de repente, ¡boom! Un taco de la marimba sale volando al piso. Jamás he visto que eso pase, a mí nunca me ha pasado. Yo he visto a bateristas que se le caen los palos, pero a un marimbero no se le caen. Yo no he visto nunca eso que se le caigan los palos. Y a este señor, blam, un palo al piso. Mm, Y va y lo recoge y vuelve, intenta, y vuelve, bloom, el palo al piso. Y vuelve y lo intenta. Y eso ya estamos hablando de 15 20 minutos tocando un mismo son. Y Balajo empieza a susurrar una cosa entre los dientes, se metieron los diablos, se metieron los diablos, se metieron los diablos, se metieron metieron los diablos. Y este señor se empezó a oír, como si le subieran el volumen así, y se empezaron a oír las dos marimbas, y empezó un éxtasis, una cosa que las guasaceras estaban tocando el WhatsApp por aquí arriba, y ya la gente volteó los ojos y wow, una cosa así. Eso es, sí, no, pues mágico. sí, extra, extra todo, sí. O sea, Sí. en la primera lección que Gualajo me dijo, cuando yo le pregunté que quería estudiar con él, me dijo, pues, acuéstese debajo de la marimba porque el duende le va a hablar. Y yo duré mucho tiempo, además vivía en un cuartico, ahí en el edificio de María José, vivía en el primer piso, en ese cuartico aparte estudio, enfrente de Andrés Sea, vivía yo en un cuarto. Entonces no, era mi colchón y la marimba, y yo dormía abajo de la marimba. Y pues sí, muchas veces he tenido sueños y tengo sueños Hmm. donde, Me gustaría explorar también contigo algo de los procesos comunitarios, como con la música que también tú has tenido, y también un poquito de dar un poco unas pistas de cómo, por ejemplo, acá ahorita para el país que entra como a fortalecer los procesos de paz, como que qué función tendría la música en ese contexto, y no solo para la formación musical, sino como en una política, digámoslo, que si se pudiera imaginar, especulando acá, cuál sería la labor de la música, cómo tú te imaginarías como un escenario realmente poderoso, no solo para Bogotá, sino como para toda Colombia y sus regiones, que como tú sabes, pues hay una diversidad de músicas, de tradiciones y de cosas que son fantásticas. Mm. o sea, la música es una herramienta de construcción de red social.
es en sí, eso es la música en estos ámbitos y en general. Cohesiona, eh, permite que la gente se pertenezca, ¿sí? Reconstruye, junta a la gente. Por eso a veces hacen en ruedas, la gente se junta, se pega, nos hacemos cerca, nos oímos. Y eso es una cosa tremendamente sanadora, tremendamente sanadora. Este proceso que estamos viviendo político, a mí me tiene todavía no me desayuno, todavía estoy como a ver si me la creo, porque, o sea, todavía me cuesta entender que estamos en lo que estamos, porque son tantos años de falta de representación política y tantos años de maltrato que todavía estoy entendiendo y la música, pues imagínate, la música pues yo creo que es la herramienta principal. Ahora, ha sido la herramienta principal, lo que pasa es que la música pues está al servicio de tantas cosas a nivel masivo. Entonces también puede ser una herramienta pues para el consumo, puede ser una herramienta para el aletargamiento o puede ser una herramienta para evadirse, para cualquier cosa, para meditar o para cualquier cosa o para sanar. Y creería que la música en las regiones y eso, el fortalecimiento, ahora sí, no de la música, sino de los músicos, músicas y músicos, de los cultores, o sea que si esto se enlazara también con unos caminos en los que estas personas que son los portadores de esos saberes, y no solamente en los territorios, a todo nivel, o sea, todo el, todo el gremio, eh, Mm. si sus condiciones mejoraran, realmente, si pudiéramos empezar de verdad, y me hablo a mí mismo, empezar a imaginar eh, presentes y futuros menos precarios con todo lo que ya tenemos, es increíble. Una herramienta de construcción de red social a todo ámbito, en todos los ámbitos. O sea, recuerdo mucho un trabajo que desarrollé en un barrio, en la periferia de Suacha, se llama Bellavista. En ese momento era de las últimas lomas después de, o sea, eso es Ciudad Bolívar, después de Cazuca, después allá es el Oasis, El Oasis. Bellavista. El Bellavista es más allá del Oasis. O sea, las lomas de enfrente, allá, o sea, se acabó ya todo y el Oasis empieza ahí para abajo. Y fue un trabajo de varios años con el barrio, con niños y gente adulta y de todas las edades y en una casa cultural. Y un proceso increíble de reconstrucción del barrio. O sea, la gente a través de eso hicieron muchas cosas, muchísimas cosas. Por ellos mismos, además, porque es un proceso también de empoderamiento, porque no es como que, no es asistencialismo, no es como que uno va a darles cosas, no, es como que ellos empiezan a ver que ellos saben, que ellos pueden, que en Bellavista, pues la gran mayoría son afrodescendientes de distintas regiones del país, mucha gente del Pacífico, pero que jamás habían visto un bombo, ni un cununo, ni un guasá, las conocieron en clase ahí. Y pues hoy en día ellos son profesores allá. Yo trabajo con algunos de ellos a nivel profesional. Hoy en día eran pelados que tenían 14, sí, no sé, menos, y hoy en día tienen 20, 25, y son unos caballos con los que yo toco hoy en día a nivel profesional. Son mis socios en muchas áreas y somos como familia. O Qué sea, maravilla. nos hemos vuelto un poco familia y he visto también cómo pues o sea, estos se han ido a Europa, se fueron a Noruega, becado a estudiar música, uno ya volvió bueno, no sé, o sea, como todas esas experiencias han abierto mil cosas con el respaldo de unas fundaciones que los apoyan y todo, pero son ellos. No somos ni los profesores ni las fundaciones, sino son ellos, es la gente, es como el arte, la música, es como un agua
que nos pone a todos a flotar y a alabarnos ahí juntos. Y hubo muchas experiencias de eso, de construcción, de cambio de perspectiva, porque eso es lo que a mí me gustaría que me pasara, que me cambie la perspectiva. De Creo que acuerdo. la música es la herramienta para eso. La música, a ver, las artes, canto, danza, música, mm, todas las artes conexas, ¿no? Creo que eso es estructural para una reconstrucción a Mm, nivel cultural, a nivel social, para sanar las heridas, porque esto no, para sanar las heridas. sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Hay mucho que seguir ahí tejiendo con eso de las artes, sobre todo en un tema que tiene que ver más con la expresión, como de toda la creatividad de lo territorial que está ahí. Solo hay que medio abrir un poquito y eso salen personas con muchos talentos y donde sean más reconocidos, digámoslo más, unos 10 o 15 festivales al parque, digámoslo, de hip hop, de salsa, de todos los géneros, eso ayudaría mucho a construir que los chicos vayan empezando a ver como que los músicos más en sus territorios y empezar a enamorarse más de las cosas, no una cosa como tan exclusiva y como hacen mucho de las becas que ponen a competir mucha gente como tan poquito, como que tanto escasez. Tenemos una memoria colonial de la escasez que tenemos que zafárnosla y esos programas lo que quieren también es como mostrar como que se puede pensar una educación desde la abundancia, no como desde esa cosa tan tecnocrática de ahorrar y que está sumida mucho en la cosa universitaria, en la escuela y es como mucha escasez y una visión de escasez es una visión que heredamos mucho de la colonia como que cómo lo introdujeron mucho con la deuda, como empezaron a endeudarnos, como a crear como todo ese discurso neoliberal que siempre el de recorte, recorte, que esto, pero si pensáramos como más desde una conciencia más de la abundancia, yo creo que habría mucha más, pues, yo lo que he visto es mucha más creatividad, más talento, más mejores noticias incluso para contarle a la gente y no como desde lo escaso, que es como tan precario. Entonces como que me parece muy bonito acá en Colombia, que hay tanta potencialidad en muchas artes y en mucha creatividad, como empezar a pensarnos desde ahí, no desde la escasez, que es un discurso que realmente es artificioso y es mentiroso porque eso no existe. Entonces, y viéndolo así, se podrían empezar a crear este tipo de escuelas pensándola como redes, no ya anda como un lugar donde vas a aprender, sino como que tú pues así es como me la estoy soñando yo, como que un espacio donde ve, mira, vamos a viajar, como tú has aprendido a los territorios y luego ir allá, como pensar una educación que sea como un viaje panadería acá, pero crear como la infraestructura urbana, los espacios donde hayan más infraestructuras de aprendizaje, porque normalmente la mayoría de espacios en las ciudades son como para comprar cosas o el comercio, centros comerciales. No, no sé, algo me han dicho que así de pronto hay algunos espacios en Cuba para, por ejemplo, las artes audiovisuales, que como que tienen unos pisos y que acá pues, están todos los niveles para que los chinos vayan a aprender cine. Pues, eso sería muy bacano en los territorios, como poder como crear esas infraestructuras donde la gente pueda llegar a practicar y a crear más y ese también sería parte de que las escuelas, pues una educación pues podría pensarse más distribuida, así como las redes, como lo son las redes, y no tanto como desde la visión, como desde la autoridad docente o quién es, sino como que una autoridad docente expandida por los territorios. Así pues por eso estamos conversando con las personas, porque estamos viendo de que en cada territorio, en cada lugar, creo que hace unos años acá en Bogotá estábamos pensándonos un proyecto que se llamaba La Escuela del Instante y hablaba un poco de eso, que en cada casa fuera un aula. Y eso era muy bonito. Estábamos imaginándonos cómo sería un planeta donde en cada casa pues se fuera a dar un aula. Entonces, que yo desde mi aula, yo como, ¿qué se produce acá en mi casa? Bueno, acá se produce panes o se produce videos o lo que cada quien haga y cómo eso lo puede poner en común para crear en su barrio por lo menos un proyecto en pequeña escala de educación. Y en ese tiempo lo Sí. pensábamos y todo pegando un poco sticker así con códigos QR como en los postes donde la gente como con el celular pudiera observar, en este barrio acá hay como tales cosas, acá hay una sala de música que podemos intercambiar, o acá hay, para que la gente en la comunidad se pudiera empezar a conocer más y empezar a dar una economía más a través del saber
no fue una propuesta que avanzó mucho, no la estábamos soñando cuando estábamos con Sembrando Barrio, acá pues en Teusaquillo, con estos proyectos alrededor de la agricultura urbana, la música, que tú estuviste también participando en varios de ellos, acá en el barrio Santa Fe, y fue como una experiencia muy bonita también comunitaria que también muy mediada con Diana Mutis, con el bullerengue, y bueno, fue muy bonito ese espacio, lo recuerdo mucho con cariño, y pienso que eso puede seguirse alimentando mucho más en Sí, los territorios. Mm. y que los territorios, digamos, también, a ver, decir, las personas de los territorios están también aquí en la ciudad, o sea, por tanto desplazamiento histórico. Entonces, yo soy maestro, por ejemplo, de gente de otros estratos, de otras clases, de otro mundo que viven muy herméticos, supremamente herméticos, a pesar de la interconectividad de las redes y eso. El algoritmo pues tiene todo el mundo así Mm. absolutamente encerrado en unas burbujas muy pequeñas, y casi que mi trabajo es como insistir, abrir ventanas para que vean hacia otro lado, vean hacia otros paisajes posibles. No solamente para la gente del territorio me refiero, sino inclusive la gente de acá de las ciudades que pueda ver que hay otros ámbitos, otros miles de ámbitos, porque pues es a mí me parece tan árido, tan desolador, estos jóvenes que quieren estudiar música para ganarse un Grammy, es Mm. como, ¿de verdad tú quieres hacer eso? No, bueno, si tú quieres está bien, todo bien, pero tienes que conocer, tienes que saber que hay otros ámbitos, existen muchos ámbitos a nivel laboral, económico, cultural, pero hablemos del laboral y económico, o sea, otros ámbitos de proyección del trabajo y Mm. de proyección del quehacer, que no son ser famoso, tener likes, moverse, no, no necesariamente, no. Hay mil maneras de hacerlo y otros ámbitos, y también, y entonces el diálogo para salir de sí mismo, el diálogo con otras personas que tienen otros saberes, eso es, sí, fundamental, Mm. fundamental. Sí, tú has reflexionado harto por ahí, he visto sobre eso de las redes, esa endogamia también y lo que llaman el diseño como por los algoritmos de la atención de las personas y eso es algo preocupante. Tanto es así que esos programas surgen también como un antídoto también me leí por ahí un librito de una filósofa de la tecnología que se llama Cherry Turkle en defensa de la conversación y ella después de que hace unos años era una Dalit de las nuevas tecnologías, ahorita como muy preocupada escribió ese libro hace muy recientemente pues llamando mucho la atención a que pues que la conversación era como algo que se estaba perdiendo por el gran peaje solo a conectarnos a las redes, pero como que ya habíamos perdido como la posibilidad de conversar como siempre ha tenido la función social la conversación, de crear cultura, de mediar conflictos, de dirimir diferentes perspectivas, de fortalecer la empatía entre las personas. Eso es una tecnología social muy maravillosa y ella señala que debido como a ese gran peaje que pagamos por esa conexión, pues se pierde eso y perderse eso es perderse la empatía y perder la empatía ya es un terreno muy fácil para que los movimientos neoconservadores en el mundo y las políticas así más autoritarias pues calen más profundamente. Por eso ayer que hablábamos con esta chica que trabaja el yoga de la risa y todo eso del circo, yo le preguntaba que pues que la risa es pues muy poderosa y el humor maravilloso. Me parece eso clave también para los procesos educativos, pero que tenía también ese lado oscuro y le ponía el caso un poco de la campaña de Rodolfo y de la payasería un poco de Donald Trump y de cierto estilacho de gobernanza que utiliza cosas muy poderosas como la risa y el contagio emocional y todo esto como para llevar a la gente como hacia paisajes un poquito más peligrosos. Entonces, como que todo, y hablábamos un poquito pensando como esa idea del farmacón, de esas cosas que pueden ser como veneno, pero pueden ser también la salvación, como que un concepto filosófico que hablaba un poco de lo que puede ser veneno y al tiempo puede ser como lo que nos pueda transformar. Y muchas de las cosas en la vida pueden tener ese matiz, que pueden ser muy poderosas, pero llevado como por niveles de conciencia de personas como con niveles de moralidad pues más egocentristas y todo eso, pues pueden llevarnos a la destrucción. Cualquier cosa, por más maravilloso que sea, incluso
incluso el arte, incluso la música, incluso muchas cosas que pueden ser muy maravillosas. Entonces, como que una de las cosas que más nos interesan también desarrollar también en esta nueva educación del futuro es también que la moralidad y esos principios morales pues sean más fortalecidos y que la gente, porque hay mucha gente que se ha formado y que tiene muchas experiencias y a nivel moral estamos muy mal como sociedad. No más mira los índices de corrupción, los problemas, digámoslo, de la influencia todavía de las familias, de como unas dinámicas de desarrollo moral que realmente, y que la Internet también está favoreciendo también esas dinámicas etnocéntricas, como de polarización entre grupos, lo que tú dices, como de pequeñas burbujas que generan como, que se vuelven como un escenario muy fuerte para la conflictividad y no para la negociación ni para la conversación, sino para una reactividad que es muy, pues, un factor muy importante para sistemas que no son democráticos. Entonces, ¿cómo volver a volver a reconstituir la democracia? Pues lo más básico, y es como lo más básico que podemos empezar, es empezar a hablar, a conversar, a profundizar, a vernos, a co-crear. Creo que una de las cosas que quiero a futuro con esos programas es a partir de esas conversaciones que puedan surgir de pronto cooperaciones, de pronto entre parches que de pronto no se relacionan mucho, por ejemplo. Entonces, como que lo ancestral con lo ambiental y con esto, ¿cómo se podría pensar una democracia con esta capital creativo? Y así me lo sueño, pensar un poco como que fortalecer culturalmente esos movimientos sociales y al tiempo también que podamos en algún momento del año hacer una creación conjunta o una aparición pública o algo nuevo para realmente tener como una oportunidad de que cada quien puede seguir haciendo lo que hace, pero en algunos momentos como tener unos pequeños destellos de una democracia más co-creativa y por eso esta es la primera base, la base de los programas, de la conversación, para más adelante pues mirar a ver qué se nos puede ocurrir hacer juntos. Así es que me la estoy soñando y ya de pronto también empezar a mirar cómo podemos empezar a darle también una sostenibilidad económica a este tipo de proyectos, porque pues hasta ahora lo estoy haciendo yo de una manera muy autónoma, muy independiente, pero pues sí es bonito a futuro que pueda esto, incluso ir a los territorios, incluso hacer algún encuentro con algunas iniciativas que están en los territorios, quizás se nos puedan ocurrir como algún evento, alguna cosa bien bacana que de pronto no se haya hecho todavía, porque todavía trabajamos mucho como por los artistas y la gente, pero ¿cómo sería una vaina así? Yo creo que podrían salir cosas bonitas, Juan. Así me la estoy viendo y por eso pues es el interés de estos programas y de hacer empezar a construir eso de la potencia mundial de la vida, digamos, lo que yo creo que es algo que me interesa mucho, dar como un poquito de pistas y por el otro lado también para definir también, o por lo menos un prototipo de cómo podría ser una educación global con, pues, más transdisciplinaria, donde la gente pueda tener eso que tú dices, no, como que algo que nos reencante y que uno pueda seguir aprendiendo con los amigos. Yo me siento aprendiendo en estas conversaciones contigo, pero también con maestras, con maestros, con muchas personas que yo ya he participado y esto ya es ya la universidad empezó, ya lo que tenemos, ya se están activando las aulas, digámoslo así. Y ya activadas las aulas, pues ya empieza pues a haber más intercambio y a empezar a mirar a ver cómo podemos crear como una democratización más radical, digámoslo, de la educación, pensada así como la estoy imaginando y escribir sobre eso. También me imagino a futuro también, a mí me gusta escribir, quiero también ya después de hacer estas conversaciones también como darme el lujo un poco de escucharlas todas y de pronto sacar un poquito materiales que pueda ahí emerger de pronto esa red. Mm, Buenísimo, así mm. es. Así es porque así han surgido múltiples proyectos que luego tienen paredes y que tienen una cosa concreta. Primero hay que pensarlo. Eso de la conversa es que si no aprendemos a pensar, si no aprendemos a filosofar, no construimos nada. Mm. Y pues así es que arranca, sí, claro. Así es que arranca. Buenísimo. Sí, Por eso te copio de una, porque me parece que estamos en sintonía. sí, no, y es algo nuevo y es como el hijito de la pandemia. La pandemia tuvo dos hijitos muy importantes. Yo no sé también cómo fue para ti toda esa experiencia hablando, ¿verdad? ¿Qué deja después para ti como esa experiencia? Porque yo creo que eso es una cosa histórica grande también. Eso no fue
Pues esta situación es esta, el que estamos viviendo en este instante, pues es producto de eso, ¿no? Yo no tenía, nunca, no tenía esas experiencias tanto, así, intercomunicación por video y eso, aquí Zoom y tales, ¿no? Y pues no, muchas cosas, el valor el valor de la cercanía, el valor del contacto, como que eso es una cosa que se revaloró para mí totalmente. Y también mm, un poco como se ha priorizado lo importante, ¿no? Como lo urgente. Como que para mí ha sido más fácil ocuparme de ciertas cosas y abandonar las que pues realmente no son tan importantes. Como que eso ha sido estructural, sí. El reencuentro y me he vuelto muy selectivo también. Como lo que me parece importante me puedo ocupar y de lo que no, pues no me puedo ocupar. Y también pues no es como algo que ya pasó, es como algo que está pasando. Entonces, no solamente el efecto ahí del bicho, del virus y la vaina, sino todo el movimiento social, económico, cultural, como eso es algo que todavía lo que se sembró, vamos a verlo más adelante. Y hay unas cosas que se sembraron que ni idea para cómo se van a desarrollar. Que estas iniciativas seguramente son un contrapeso eh, a una inercia también que tiene pues la sociedad en donde el ser humano pues está realmente al servicio ahora de las tecnologías, no es al revés, entonces hay que hacer algo, estamos haciendo algo. Claro. Hay que por lo menos filosofar, entender, pensar, eh, mm, sí, meterle candela a estas ideas, a ver cómo las vuelve uno cosas. Mm, Mm. así es, Juan. Bueno, hermano, pues ha sido como muy grato la conversa contigo. Me parece muy chévere, pues este impulso y esta reconexión también que me parece muy clave, el haber hablado de estos puntos que me parecían como importantes, como parte de tu historia de vida, tu cercanía con la música, tus reflexiones alrededor de también del presente que estamos viviendo, que también pues es muy ambiguo y muy incierto, y en esa incertidumbre pues tiene uno que pues asirse a algo como en un tiempo entre mundos, ¿cierto? En un mundo que está acabándose y otro mundo que está surgiendo, y bueno, pues quiero poner como más mi energía en esa construcción de ese nuevo mundo, ya sabiendo que el otro ya sabemos como todo lo delicado y tan profundamente destructor de las relaciones, que es una de las cosas que yo siento que uno se da cuenta cuánto oprimido está, es cuántas relaciones están rotas, cuando ya empieza uno a liberar un poquito esos niveles de desconexión con el otro, con la realidad, con los territorios, con la vida, y ese empieza un poco el proceso de sanación, el proceso de reconstrucción. Y bueno, también porque estos programas también viendo que también ve uno muchas noticias donde no hablan mucho de estas cosas que estamos hablando, sino que como que cuentan es otras cosas, entonces como que también crear contenidos digitales también, esto también es también un aporte para la memoria histórica y para las personas también que quieren como hacer zoom en algunas experiencias, conocer algunas cosas, como que cambiar un poco el paisaje y de pronto conectarse, inspirarse como con otras cosas que invitan más como a que cada persona pues se plantee también como la posibilidad de ejercer su ciudadanía mucho más creativa y de inventarse como, reinventarse pues como con los otros y con los amigos, sabiendo pues que eso ha sido como parte de lo que tú decías y yo también lo atestigo pues del proceso de formación pues mucho es así como entre pares, entre amigos. Esto también es como una invitación también como a la amistad sí, la amistad para mí es algo como muy, Y muy a los importante. alumnos, digamos, a quienes yo tengo alumnos, en algún momento yo dejo que me digan, maestro, me dijo un ratico y después digo, ya. O sea, a veces dejo porque pues no me importa, pero en general, a quien yo admiro, a quien yo respeto, de quien espero algo, yo le digo, no me digas más maestro. Es decir, esto no está en este ángulo donde yo estoy arriba, tú estás abajo, sino tú Mm, tienes que ponerte al nivel, me miras horizontalmente
y vamos a hacer algo, vamos a construir algo. Yo tengo unas experiencias, tú tienes otras experiencias, vamos a hacer algo. Póngase al horizontal y hagamos algo. Esa es la gente que de verdad coge lo que uno comparte y lo... Lo Tierra fértil, transforman. tierra Mm, fértil. Sí. sí, así es. Bueno, si nos quieres contar ya para redondear nuestra conversa, ¿por dónde está fluyendo el espíritu creativo, proyectos musicales, qué cosas se vienen, los trabajos también con la maestra Inés Granja, que pronto se presentará también acá en Bogotá? Y bueno, no sé qué nos quieras contar un poco también de esa parte. ¿En qué estás ahora? Sí, bueno, Marimbo Solo digamos, también es otro proyecto tuyo, ¿cierto? También sí, te... sí, sí, hay, digamos que conservo algunos proyectos, hay unos que hibernan, que llevan ya mucho rato, como La Revuelta, que está hibernando hace ya unos años, pero pues no es que no haya acabado, sino que está hibernando. Y hay otros que con los cuales estoy grabando unos discos con Marimbo Solo, que es un proyecto de composiciones mías para dúo, guitarra y marimba chonta. Y está también este proyecto con Inés Granja, que se está reactivando ahora. Ya por fin Inés está recuperando su salud y vamos a poder tener aquí en Bogotá de nuevo. Y ya, bueno, estamos andando, haciendo cositas. Vine ahorita. Tú también Y estás hay en La otras cosas. Resbalosa, ¿cierto? No, Sí, yo ese lo quiero acompaño. escuchar. No lo he Eso escuchado es mucho. bellísimo. Esa es la música de Juan Ignacio Arbaiza. Eh, Son sus composiciones. Tiene dos proyectos, estoy en los dos. Uno se llama La Gran Resbalosa y el otro se llama Melífora, música de autor. Y hay otros proyectos que perduran. El fin de semana grabamos el sexto disco del cuarteto de Ricardo Gallo. Tiene Wow. 17 años ese proyecto. Y ¿Con Toro? pues No. con Toro, con Jorge Sepúlveda y Ricardo. Ah, Ricardo. genial, ese cuarteto es genial. Sí. Y también hay otro ámbito, digamos, de la producción de la creatividad, que es la pedagogía. Mi trabajo hoy en día es la pedagogía, básicamente. Es lo Mm. que más el camello le meto. Y pues ahí en ese ámbito también he desarrollado muchas cosas y planeo seguir construyendo herramientas y trabajos de pedagogía con niños. Me encanta eso. Y pues sí, tengo un proyecto que se llama La Maleta Mágica para niños que lo uso en mis clases. Cuenta un poquito de eso ya para finalizar. Por favor. La maleta mágica es un juego que me inventé para clase y que me han llamado a hacerlo en otros ámbitos extra, como de los sitios de donde doy clase, y lo vengo puliendo. A ver, ¿qué es eso? Es un número con instrumento. Yo llevo una maleta y es todo el cuento del secreto de qué es lo que hay ahí y cómo salen las cosas de la maleta. De esa maleta salen instrumentos y objetos sonoros y, y en ese salir de los instrumentos que yo toco, muestro, hago juegos, se arma un ambiente increíble. Yo me divierto muchísimo con eso. O sea, porque hay cosas que nunca muestro que ellos oyen. Porque van animales raros, van grillos, van gallos, van marranos. eh, y van instrumentos y a partir de esos instrumentos ellos aprenden otras cosas de ciencias sociales también, porque hablamos entonces de dónde viene el instrumento, de qué país, cómo se habla allá, cómo se llama, que los instrumentos tienen una voz. eh, es un juego, es un juego, es un juego, es un juego, es un número que yo quisiera volverlo más como una puesta en escena. Estoy en ese proceso. Ahora lo he hecho en vivo, sin luces, sin nada, yo solo y ¿Y los vas objetos. orientando una creación colectiva con todos o es como que un... Hay momentos donde yo saco objetos que pueden tocar y hay objetos que yo toco que ellos experimentan también, digamos, sensorialmente. Las chachas bolivianas, por ejemplo, entonces se las ponen en la cabeza. Hay otras cosas que no es solo oír cómo suenan, sino tocarlas, sentirlas. Ay, tú les vas contando como una historia también de los instrumentos, de los países, Claro, es todo como un viaje claro, también. hay una historia y yo hago como una especie de acto de magia, porque saco cosas, las saco un poquito y hay otras cosas que saco que tienen misterios adentro que solo pueden ver algunos. Hay una manguera, por ejemplo, que tiene un sonido especial, que tiene un duende adentro, entonces el duende solo lo puede ver niño por niño Mm, mirando por un huequito. Entonces hay como toda una experiencia ahí genial.
sensorial y a mí me encanta ese trabajo, sí. Sí, el Me hijo, divierto mucho. yo no sé, el familiar de Hermeto Pascual, ese percusionista también maneja un mundo de instrumentos. Por ahí lo he visto tocar y me gustó mucho también unas pedagogías también cuando Ciro Baptista vino acá con este banquete del espíritu, yo no me acuerdo, eso fue el Distrito Fónico, muy bacano como con el cuerpo improvisar y entonces mantenían como un ritmo acá y el que entraba en la mitad hacía como unos solos y bueno, parece Sí. como que por la parte corporal también como que va muy Sí, bien como la parte de la pedagogía musical. hay una línea de percusionistas, Fantásticos. Naná Vasconcelos, Ayrton Moreira, que son, pues sí, son los papás de todos los que hacemos esas cosas. Mm, Pues sí, como que como que, por ejemplo, en un cuarteto, nosotros casi que lo que hacemos es colorear. ¿Usted qué toca? No sé, tengo una maleta mágica de la que toco muchas cosas y hay muchas cosas que no sé ni cuándo las voy a tocar, sino que las tengo ahí para sacarlas en ese instante y soy como un color, además de hacer ritmo, groovear, cosas así. chévere, bueno, no, muy bacano sobre la maleta mágica, me parece una experiencia pedagógica fantástica. Bueno, Juan, pues ya llegó la hora y es una Vale, alegría pues compartir contigo y estaremos pues muy pendientes a ver cómo va evolucionando esto, siempre invitado por acá, por estos canales y qué alegría de haberte tenido. alegría hermano, muchas gracias, feliz de estar aquí compartiendo, sí.